Gracias Pastor Facundo por la invitación y gracias hermanos por estar, por hacerse este tiempo tan especial para bueno, compartir la palabra de Dios, ¿sí? Queremos aprender en estos sábados qué es lo que Dios dice en cuanto al dinero, en cuanto a las finanzas personales. ¿Me están escuchando bien, verdad? Bien. Bueno, ustedes están mirando hacia la pantalla donde yo estoy y acá yo estoy viendo a ustedes mirando hacia otro lado, o sea, si acá, no sé, ahí, ahí está. La cámara está, digamos, acá, no sé que hay una compu, pero yo les voy a estar pidiendo en algún momento si pueden compartir, les voy a estar haciendo preguntas, lo vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible, eh, vamos a ir participando y bueno, vamos a tener un tiempo lindo cada sábado por unos 3, 4 sábados. Así que bueno, felicitarlos de vuelta por tomarse tiempo. Bueno, hermanos, me gustaría eh, presentarme un poquito, contarles cómo es que yo recibí al Señor como mi Salvador y dónde me encuentro hoy sirviendo. Yo antes decía, bueno, hace un año que recibí a Cristo, hace 2, hace 3, hace 4, pero ya como pasan más de 10 años, uno dice, bueno, yo recibí a Cristo a los 24 años. No, y así es, hermano. A los 24 años conocí al Señor como mi Salvador. Eh, la verdad es que yo no creía en Dios, no creía en la Biblia, no la leía, no creía en la iglesia como tal, no. Y la verdad es que tenía bastante rechazo, estaba sumergido en la noche, en mis cosas, en mi vida, me creía autosuficiente. Pero bueno, una crisis llegó a mi familia y un amigo vino y me dijo, mirá, Dios te ama. Así, esas fueron las 3 palabras que él me dijo. Yo me encontraba en ese momento con mucha tristeza, me sentía solo y él me dijo las palabras justas porque me sentía que no me amaba nadie, quería quitarme la vida. Sentía que ya mi vida no tenía sentido. Y, y entonces mi amigo me habló de Jesús. Él me dice, mirá, Jesús murió en la cruz por tus pecados, Él me predica el Evangelio y yo confié en Cristo. Dios me llenó de fe en ese momento y pude creer en Él, pude creer en su obra en la cruz y sentí como que una carga se me había quitado. Me sentía cargado yo en muchos aspectos y en ese momento sentí que Cristo me había hecho libre, que ahora mi vida tomó otro curso, tenía esperanza, propósito y me llené de gozo y de paz, todas las promesas que Dios tiene para los que creen en Él. Y bueno, me cambió mi relación con mi padre, con mi mamá, empezamos a estudiar la Biblia y empiezo a compartir la fe también con mis hermanos, empiezo a ir a la iglesia, el pastor me empieza a discipular, empiezo a dar mis primeros pasos de fe, me bautizo, y bueno, estaba muy emocionado con toda esta nueva vida, y al poco tiempo, cada uno de mis... ¿Me están escuchando? Ah, porque por ahí escucho quizá algún ruido, perdón. Em, y cada uno de mis hermanos recibe a Cristo también, y eso fue un milagro que Dios hizo en la familia. Y, y la verdad que, bueno, es algo de lo cual yo siempre estoy agradecido y me emociona cada vez que lo pienso, cómo el Señor cambió la vida, no solo la mía, sino la de cada uno de mis hermanos, de mis padres, y, y bueno, a raíz de toda esa crisis familiar, el Señor hizo una obra en cada uno,
Y, y estábamos todos congregándonos, todos yendo a la iglesia, estudiando, el Señor obrando a uno. Y a los 2 años de estar congregándome y estar sirviendo, el Señor me llama al ministerio. El Señor puso en mi corazón, en realidad mucho antes, pero yo no lo sabía, el deseo de predicar su palabra, de compartir con otros lo que Él había hecho conmigo. Y entonces entro al seminario Bautista Bíblico de Rosario, también junto con mis hermanos. También eso fue tremendo, poder compartir con ellos esos 2 años de estudio, incluso con las esposas de mis hermanos, o sea, quedó todo entre familia, el seminario, estábamos todos ahí, toda la familia. Sara con mi hermano Nicolás, el pastor Facundo con Eli, bueno, mi hermana Paula con Martín, y era hermoso, era toda una amistad, todo un grupo de hermanos, amigos que estábamos compartiendo café, estudiando, y fue precioso, en el cual el Señor formó mucho mi carácter, y me dio no solo conocimiento, sino me llenó de fe también y de herramientas para el ministerio. A los dos, ahí en el tiempo conozco a Cintia, que ella vivía acá en Neuquén, y cuando termino el seminario, me vengo para Neuquén, o me trajeron para Neuquén. No, eh, me casé, me casé con Cintia, y nos quedamos sirviendo acá en Neuquén, haciendo la residencia con el pastor Gustavo López, quien es mi suegro, y él me dijo, después de esos 2 años de residencia, que trabajemos juntos, si querés ir a China, andate a China, a Rosario o a donde quiera. Y terminé los 2 años de residencia y me quedé. Evidentemente me quedé porque ya han pasado varios años más desde que terminé la residencia. La verdad que no sé cuánto, a ver, si tendré que sacar la cuenta, pero eh, no sé, mucho, no sé, 4, 5, no sé. Y estamos sirviendo acá en Neuquén, con mi esposa Cintia. Tenemos una nena de 4 años, Keila, y un nene de 1 año y medio, Misael. Y hoy día estoy pastoreando acá la iglesia de Neuquén, porque mi suegro hace ya como 10 meses aproximadamente se fue a Estados Unidos con mi suegra, y con varios de los hijos están viviendo allá. Así que nosotros venimos trabajando aquí en la iglesia de Neuquén con mucho gozo, con mucha expectativa. Hay un grupo lindo de hermanos, de familias, y bueno, entusiasmados, porque el Señor es fiel, porque el Señor es bueno, y la vida del creyente es emocionante. La vida con el Señor siempre trae nuevos desafíos, y si nosotros le obedecemos, y procuramos tener una relación con Él cada vez más íntima, y poner en práctica los principios que vamos aprendiendo cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que tenemos un devocional personal, entonces la vida se hace cada vez más interesante. La vida del creyente no puede ser una vida de pasividad, sino de desafíos constantes, y de movimiento. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Piensan que es así o no? Amén, qué bueno. Así que bueno, hermanos, ese es un poco mi testimonio, un poco lo que estamos haciendo aquí en Neuquén. En estos días vamos a estar compartiendo las finanzas personales, ¿verdad? Vamos a estar estudiando los principios bíblicos, qué es lo que Dios dice en cuanto a las finanzas, porque muchas veces estamos acostumbrados a estudiar lo que es el diezmo, la ofrenda, pero es mucho más amplio. Sí, vamos a estar viendo principios prácticos para aplicar a nuestra vida, a nuestras finanzas, y van a empezar a notar que si lo ponen en práctica van a ver los cambios. Van a ver qué lindo que es cuando aplicamos aquellas cosas que aprendemos. De eso se trata.
lo he dado aquí en la iglesia durante cada jueves, y los hermanos me han dado testimonios preciosos. Me han dicho que, bueno, algunos han salido de las deudas, otros han podido ordenar sus finanzas, otros han podido tomar decisiones en cuanto a la tarjeta de crédito, otros han podido empezar a dar, ya sea el diezmo, la ofrenda, que no lo hacían y vieron cómo Dios los bendijo mucho más. Así que hay unos testimonios preciosos que los hermanos me han contado en este lapso de tiempo desde que hemos finalizado con las lecciones, y estoy seguro que el Señor va a obrar también en sus vidas, que el Señor va a hacer una obra poderosa en sus familias, en sus finanzas. Si es que aplicamos, ¿verdad? Si aplicamos, si creemos que es lo que Dios dice. Así que bueno, hermanos, ¿les parece bien que arranquemos? ¿Estamos bien? ¿Estamos despiertos? Bueno, amén. Bueno, miren, saben que en la Biblia hay más de 2000 referencias en cuanto al dinero. Incluso más referencias en cuanto al dinero que muchos otros temas importantes. Entonces, Dios está muy, muy interesado en que nosotros comprendamos este tema, que lo apliquemos bien, porque muchas causas de divorcio, muchos problemas familiares, muchas causas de suicidio y de crisis familiares y personales, depresión, vienen a raíz de un mal manejo en las finanzas personales. Y es tremendo. Y Dios nos enseña claramente cómo debemos manejar nuestras finanzas. Dios nos enseña principios para que nosotros al aplicarlos podamos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Entonces, más de 2000 referencias hay en la Biblia en cuanto a este tema. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué pensás que es el dinero? ¿Qué pensás que es el dinero? Y me pueden ir respondiendo lo que quieran de a uno, ¿sí? Porque si no se va, no voy a escuchar. Veo que cuando cantaban todos juntos o cuando hablaban, no llegaba yo a escuchar, se corta. Pero si me hablan de a uno, ¿qué piensan? ¿Qué pensás en cuanto al dinero? Hay algo que ya tenés formado en tu mente, que es el dinero. Yo cuando hice esta pregunta, allá veo una manito, allá una mano. A ver, no llego a entender. Decime, hermano, tu nombre. Daniel. Daniel, sí, Daniel, decime. Digo que el dinero es poder. Es como una especie ¿Poder? de poder y es... Sí, poder. Poder, bien. El hermano Daniel dice que el dinero es poder. ¿Qué más? El medio para un fin. ¿Su nombre, hermano, cómo es? José, hermano, dígame. ¿José? Es como el medio como para alcanzar determinado fin, interés. Bien. Para alcanzar algo. Un medio para alcanzar un fin, algo determinado. Bien. ¿Quién más? A ver. No hay una respuesta ni bien ni mal, es solamente qué es lo que usted piensa en cuanto al dinero. A mí sí. Sí. Alejandro, el dinero es un instrumento para suplir nuestras necesidades o para adquirir bienes. Bien. Bueno, bárbaro. Ahí va. Está bueno que vayamos compartiendo. Cada uno ya tiene un pensamiento armado. Es solamente reflexionar un poquito para sacarlo a la luz, pero cada uno de nosotros tiene un concepto ya formado. De hecho, cuando hice esta pregunta, acá mis hermanos en la iglesia, algunos me dijeron, es un mal necesario. Esa fue una respuesta que me dieron. Es algo malo, me han dicho.
y cosas interesantes que vos decís, claro, imagínense al pensar que es algo malo, que es un mal necesario, vamos a vivir sufriendo, porque, hermanos, cada uno de nosotros está trabajando muchas horas del día para poder ganar dinero. Entonces estás trabajando para ganar algo que es malo. Entonces, la vida se nos torna un poco pesada, un poco, y entra mucha aflicción a causa de eso, porque no estamos teniendo un pensamiento correcto en cuanto al dinero. ¿Qué dice Dios en cuanto al dinero? Fíjense lo que dice Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Está escrito ahí en el apunte, pero busquémoslo en la Biblia. El punto de todo esto es tener la mentalidad correcta, hermanos, porque de eso se trata. Si nosotros tenemos una mentalidad correcta, entonces vamos a poder pensar correctamente y vamos a poder hacer las cosas como Dios quiere, y vamos a disfrutar mucho más aquellas cosas que el Señor nos da. Dice Primera de Timoteo 6:10, porque raíz... A ver, que alguien lo lea en voz alta allí. Lo leo. Dice, porque raíz de todos es el amor al dinero, el cual, deseando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Gracias, hermano. Dice, raíz de todos los males es el dinero. ¿Dice eso, hermanos? No, dice, raíz de todo lo mal, de todos los males es el amor al dinero. Eso se llama avaricia. El amor al dinero es la avaricia. Y lo que Dios nos está diciendo, que la raíz de los males o la raíz de los pecados, de muchos de los pecados, es el amor al dinero, o podríamos decir avaricia. No el dinero, tengamos cuidado, y acá es donde tenemos que diferenciar y comenzar a entender este concepto, porque si nosotros pensamos que el dinero es malo, ya estamos pensando mal, bíblicamente no es correcto, y eso nos va a llevar a tomar decisiones que son erradas. ¿Por qué? Vamos a querer deshacernos del dinero, inconscientemente vamos a querer, no lo vamos a poder retener, o no vamos a poder ser un canal de bendición, porque para mí es algo malo, y yo no quiero tener contacto con algo que es malo. ¿Se entiende, verdad? Y Dios nos dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué pasa? El amor al dinero ha hecho que muchas personas roben, ha hecho que muchas personas estafen, tomen atajos para conseguirlo. El amor al dinero ha hecho que muchas personas descuiden a sus familias. Entonces, trae muchos males, trae dolores a causa de que hay una ambición desmedida o avaricia en el corazón que me lleva a tomar ese tipo de decisiones. Pero no es el dinero. Mire, Génesis 13, versículo 2, nos dice ahí algo sobre Abraham. Hay un dato importante sobre Abraham. ¿Qué dice? ¿Algún hermano o hermana que lea en voz alta? Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Amén. Abraham era ¿qué? Riquísimo. Era riquísimo. Tenía gusto a chocolate. No, tenía mucho. Riquísimo el sabor. Saborizado.
No, no, hermano, tenía mucho dinero, tenía mucho ganado, tenía muchas posesiones. ¿Quién se lo había dado? Dios. Dios lo había bendecido. Dios le había multiplicado los bienes, le había dado muchísimo. Entonces, Dios no le va a dar algo que es malo. El dinero no es ni malo ni bueno. El dinero es neutro. El problema es el corazón del ser humano. El problema es la avaricia. Es cuando nosotros nos estamos enfocando solamente en tener y sin medir las consecuencias, sin que me importe otra cosa, y no voy no me importa cuál es el fin, o sea, cuáles son los medios para alcanzar ese fin. Y acá Abraham dice que era riquísimo, que tenía muchísimas posesiones, y Abraham fue el padre de la fe. Dios se hace llamar amigo de Abraham. Entonces, Abraham era bendecido por Dios, porque Dios lo estaba, Abraham buscaba a Dios y tenía una fe correcta y tenía un pensamiento correcto en cuanto al dinero. Pero fíjense, también muchas veces se habla de que el dinero es lo de menos, ¿verdad? El dinero es lo de menos, no importa. Pero ¿qué pasa si una persona necesita una prótesis para poder caminar? ¿Y qué le va a decir a usted? Dame el dinero a mí si para vos el dinero es lo de menos, porque yo no me puedo comprar esa prótesis. No puedo hacer este tratamiento para esta enfermedad. Dame el dinero a mí, te va a decir. El dinero no es lo de menos. Dice Eclesiastés 10:19, ¿qué dice? Que el dinero ahí nos da una clave también. Mire lo que dice. ¿Qué dice Eclesiastés 10:19? El placer se hace el banquete y el vino alegra y el dinero sirve para todo. El dinero sirve para todo. El dinero sirve para todo. Podemos comprar, podemos hacer, ahora le voy a decir, podemos hacer muchas cosas, pero no, el dinero no es lo más importante, podríamos decir, en la vida de una persona, pero no debemos desmerecer su rol. No podemos pensar, no, el dinero no sirve para nada, es lo de menos. No, porque Dios dice otra cosa. El dinero sirve. De hecho, con el dinero podemos o extender la obra de Dios o también podemos extender la obra de las tinieblas. ¿Verdad? Hay quienes adoran al enemigo o quienes en el mundo hacen grandes boliches para que la gente vaya, se emborrache, se drogue, tenga orgías y extienden con sus recursos la obra de las tinieblas. Pero Dios nos puede dar recursos a nosotros para extender la obra de Él. Y podemos construir templos, podemos imprimir folletos, podemos tener Biblias y podemos ayudar a hermanos que están pasando por necesidad. Entonces, el dinero sirve para todo. El problema es el corazón. El dinero trae estabilidad económica en una familia y eso ayuda a que haya cierta tranquilidad, que puedan proyectar, ayudar y hacer cosas. Posibilita concretar proyectos. Podemos llevar adelante proyectos grandes para la gloria de Dios. Podemos mejorar la calidad de vida. Posibilita una buena educación. Nos podemos capacitar en las cosas de Dios o podemos usar el dinero para comprar vicios y para hacer cosas malas. ¿Se dan cuenta? No es ni bueno ni malo el dinero. El que es malo es el corazón. Es ahí donde hay que tratar, el corazón del hombre. Sirve para ayudar al prójimo. Es útil para la extensión del reino de Dios. Entonces, el dinero mire lo que dice Deuteronomio 8:10.
8 qué? Deuteronomio 8:18. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto con tus padres como en este día. Que dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas, ¿verdad? Él te da el poder para hacer las riquezas. Imagínense que las riquezas significa que son buenas y que están dentro de la voluntad de Dios, porque si no, nos daría el poder para hacer. Ahora sí sabe cómo se había quedado aquí. Ahora se habrá dado cuenta. Sí, porque se le desconectó. Sí, que desde el principio él piensa que La red de él estaba. Pastor, ¿me escuchás? Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Sí, si podés retomar un poquitito atrás, que se cortó hace un ratito. Bueno, Deuteronomio 8:18 lo leímos. ¿Sí? Estamos ahí. Deuteronomio 8:18 dice que Dios nos da el poder para hacer la riqueza. Entonces significa que la riqueza está dentro de la voluntad del Señor. Significa que es algo bueno para los hijos de Dios. Dios no nos va a dar el poder para hacer algo malo, para pecar. Dios no te daría el poder para pecar. ¿Sí? Bien. Bien, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Estamos bien? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario en cuanto a esto? Estamos hablando de qué es el dinero. Esta es la lección número 1. Nos estamos tratando de orbitar en lo que es el dinero para nosotros y para Dios. ¿Verdad? Tenemos que lograr llegar a pensar lo mismo que piensa Dios en cuanto al dinero. Alinearnos con Él para no sufrir y para que Dios nos pueda usar para su obra. Miren, hermanos, hay los grandes economistas y estudiosos de la materia dicen que el problema no es la falta de dinero ni de oportunidades, sino de mentalidad. Dice que el 80% de las personas son muy buenas restando, el 16% son buenas sumando y el 4% son buenos multiplicando. ¿Qué significa? Que el 80% de las personas es muy buena para gastarse toda la plata. Plata que entra, plata que se va. ¿Será que es así acá? Los que estamos acá. ¿Quién es bueno restando? ¿Quién es bueno restando ahí? El 16% es bueno sumando. Significa que el 16% de la población ahorra. Utiliza algún instrumento financiero conocido, como un plazo fijo o algo así, y puede mantener el valor del dinero en un año y puede sumar, ¿verdad? Ahorra en dólares, ahorra algo abajo del colchón, en el cajón, en el banco, y entonces ahorra. Y el 4% multiplica. El 4% no solamente que ahorra, sino que pone ese dinero
a trabajar, crea empresa, crea algo que permite que ese dinero se multiplique. Y entonces son personas que son muy utilizadas en la obra de Dios para extender el reino de Dios, para dar, para ayudar, para bendecir a otros. Nosotros tenemos que entrar en ese grupo, en el 4%, en donde las finanzas sean de acuerdo a lo que Dios quiere. No estamos hablando de hacernos millonarios, si Dios tiene el plan ese para alguien, perfecto, pero sino de acomodar nuestra finanza, de salir de las deudas, de poder hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, ¿verdad? En cuanto a dar, en cuanto a ayudar, que podamos vivir una vida tranquila financieramente hablando. Eso es lo que queremos procurar, eso es lo que estamos buscando, hermano. Cambiar la mentalidad, alinearnos con la voluntad del Señor y que Dios haga a través nuestro lo que Él quiere hacer. Amén. Bien, bien, vamos a tener que lidiar con cosas. Van a haber confrontamiento, no de mi parte, sino de parte de Dios con usted. Va a haber cosas que quizá le molesten. Va a haber cosas que quizá diga, yo no pienso así, yo no creo que sea tan así, y que quizá rechace. Yo lo he visto acá con mis hermanos. He visto como algunos cambiaban de colores cuando hablábamos de deudas, cuando hablábamos de las compras, de la tarjeta de crédito. Y hablábamos de todo eso. Y lo lindo acá es que nadie me va a poder pegar porque estamos lejos, estamos a través de una pantalla. Pero bueno, se la pueden agarrar con el pastor Facundo después. Bueno, hermanos, me gustaría saber si hay alguna pregunta, si hasta acá estamos bien, si quizá alguno pudo entender algo de esto esta introducción, esta primera lección. De momento, bien. Sí, bueno. Bien, seguimos. Bueno, lección número 2. La lección 2 dice, confía en el que da las cosas y no en las cosas. Necesitamos confiar en Dios y no en las cosas materiales. Parte de comprender todos estos principios de las finanzas es tener un buen entendimiento del dinero, pero también de en quién tenemos la confianza. La confianza tiene que estar puesta en Dios y no en las cosas materiales o en las cosas que obtenemos, en las cosas que Él nos da finalmente. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:17? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Amén. 1 Timoteo 6:17 dice allí, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no tengan la confianza y la esperanza puesta en las riquezas. ¿Cuánto más, si le está diciendo a los ricos, cuánto más a nosotros que no lo somos, que no tenemos cuentas millonarias, que no tenemos cientos de propiedades, estancias? ¿Cuánto más nosotros necesitamos confiar en el Dios vivo? Confiar en el que da las cosas y no en las cosas. ¿Qué significa esto, hermanos? Que muchas veces podemos caer en el pecado de creer que somos autosuficientes porque tenemos un buen trabajo, porque tenemos un buen ingreso, porque en la cuenta bancaria tenemos aún unos ahorritos. Qué bueno, esta crisis la voy a pasar tranquilo porque tengo un ahorro ahí en el banco. Qué bueno, no pasa nada porque tengo salud, porque tengo un buen trabajo, estoy confiado. No, estoy equivocado, necesito confiar en Dios, en el que da las cosas, no en las cosas. Mi confianza tiene que estar puesta siempre en el Señor.
siempre en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Lo que Dios busca es que nosotros podamos disfrutar de esas cosas que Él nos da y que podamos ser de bendición. Las personas que muchas veces no disfrutan de aquello que Dios le da por miedo a perderlo, por temor, y están atadas porque tienen temor. Y Dios quiere que podamos disfrutar de aquellas cosas que Él nos da. Entonces, miren, dice ahí algunos ejemplos. Confía en Dios que te da el trabajo y no en tu trabajo. Confía en Dios, sé agradecido por el trabajo que Dios te da, pero no confíes en tu trabajo. ¿Qué pasa? Muchas veces decimos, no voy a ir a la iglesia el domingo porque tengo que trabajar. Entonces estoy confiando más en mi trabajo porque creo que si yo le digo al jefe que los domingos yo me congrego, entonces tengo miedo de perderlo. Estoy teniendo temor de que lo voy a perder y que Dios no me puede dar un mejor trabajo. Cuando yo confío en Dios, hago la voluntad de Dios. Cuando yo confío en Dios, hago lo que Dios me pide. No me refugio en aquello que creo que hoy día es una bendición para mí. No, me aferro al Señor, me aferro a Él. Todo lo bueno y todo lo malo que creo que me está pasando, es porque Dios lo permite y dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Siempre confiando en Él. Confía en Dios que te da el dinero y no en tu dinero. No confíes en tus ahorros, en tus inversiones, no confíes en tu ingreso mensual. No, confía en Dios. Confía en Dios que te da la salud y no en tu salud. Hoy la salud la tenemos, mañana no. ¿Estamos bien? Ahí se conectó alguien más. Sí, Confía en Dios que te da la fortaleza y no en tu fortaleza. Confía en Dios que te da oportunidades y no en tus oportunidades. Bien, todos tienen completo la lección 1 y la 2 porque capaz que se me pasó algo. Yo voy hablando y por ahí no les dije, no completamos. ¿Todo tienen completo? ¿A alguien le faltó una palabra? Sí, en la primera lección. Trae estabilidad. Bien, trae estabilidad económica. Trae estabilidad económica. La lección 1. Posibilita concretar proyectos. Mejora la calidad de vida. Posibilita una buena educación. Da independencia laboral. Da independencia laboral. Sirve para ayudar al prójimo. Y es útil para la extensión del reino de Dios. Bien. Hay otra parte en la hoja 1 que dice frecuentemente se dice el dinero es lo de menos. Ajá, ese espacio. Frecuentemente se dice el dinero es lo de menos. Mentira. No debería ser lo más importante en la vida de una persona, pero tampoco desmerecer su rol, ya que es importante para muchas cosas. ¿Vamos? Sí, perfecto. Bien. ¿Y en la lección 2? ¿En la lección 2 le faltó completar algo? No, ahí estamos bien. Bueno, bárbaro. Entonces, finalmente, confía en Dios que te da oportunidades y no en tus oportunidades.
Proverbio 27, 24. Proverbio 27, 24. Pueden anotarlo ahí al margen, los versículos que yo les voy diciendo, y vamos a leerlo a alguien más ahí que lo lea en voz alta. Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuamente. Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Ahí está, nos habla de la incertidumbre, que las riquezas son inciertas. Es más, cuando nosotros morimos, no nos vamos a llevar nada. Y no sabemos si la empresa que quizá levantamos en vida, si nuestros hijos y nuestros nietos la podrán mantener y sostener. O la herencia que les dejemos, no sabemos qué va a pasar. Dice, no va a ser la corona para perpetuas generaciones. No sabemos, dice, ¿y será? Dice, y dice, porque las riquezas no duran para siempre. Entonces hay incertidumbre en eso. No debemos poner nuestra confianza en lo temporal, sino en lo eterno. Y lo eterno es Dios. Necesitamos poner nuestra mirada en Dios. Y hay un trabajo allí muchas veces difícil. Hay una línea delgada, pero tenemos que estar en comunión con el Señor para que el diablo no nos engañe y terminemos poniendo nuestra mirada en lo que es temporal. Dice Proverbio 23:5. ¿Qué dice? Alguien que lo lea en voz alta. Has de poner tus ojos en la riqueza, porque se hará al cielo. Has de poner tus ojos en la riqueza, dice el proverbio, siendo ningunas. No, nuestros ojos lo tenemos que poner en Dios, en Él, no confundirnos. Las riquezas están dentro de la voluntad de Dios. Él nos va a fortalecer, Él nos va a bendecir, pero cuando nosotros pongamos los ojos en Él, cuando nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, porque las riquezas se pueden ir, puede venir una crisis, puede venir un problema de salud, pueden venir muchas cosas, y las riquezas van y vienen, pero Dios permanece para siempre. Él es el que nos va a ayudar en todo tiempo, el que nos va a sostener. En los tiempos buenos y en los tiempos malos va a ser Él. Deuteronomio 28:2. Deuteronomio 28:2. ¿Qué dice? Por la rebelión de la tierra, los gentes son muchos. ¿No? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Amén. ¿Qué dice? Y vendrán sobre ti, te alcanzarán. O sea que las bendiciones te van a alcanzar. No somos nosotros los que tenemos que ir tras la bendición, sino que la bendición es la que te alcanza cuando pones tus ojos en Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, cuando estamos ocupados en buscarle, en crecer espiritualmente, cuando estamos esforzándonos en llegar a la casa de Dios, esforzándonos en enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, cuando estamos ocupados en nuestra relación con el Señor, estas bendiciones nos alcanzarán. No somos nosotros los que debemos correr tras la bendición, sino tras Dios, y Dios manda esas bendiciones. ¿Lo puede ver? ¿Puede ver cómo usted va corriendo en la carrera espiritual y va siguiendo al Señor Jesús, sigue las pisadas del Maestro, y atrás le están siguiendo las bendiciones. Atrás vienen las bendiciones que lo van a alcanzar. Dice, estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La voz de Jehová tu Dios. Hermanos, nosotros tenemos otra información. Cuando nosotros confiamos en Dios, obedecemos sus principios, entonces Dios va a bendecir.
no tomamos atajos, sino que creemos en el Señor, creemos en Él. No confiamos en nuestros ahorros, ni en nuestra salud, ni en nuestro trabajo, ni en nuestra fuerza, confiamos en Dios. Y Él se va a ocupar de ayudarnos, de bendecirnos y de que nosotros podamos estar dentro de su voluntad para ser también de bendición a otros. Amén. Bien, los veo ahí medio quietos, medio callados están. El tapaboca, yo estoy sin tapaboca, porque bueno, estoy solo, pero ahí está bien que ustedes estén con el barbijo ese, pero si alguno, a ver si alguno quiere hablar, no se meta atrás de la máscara. Bien, bien. ¿Cómo estamos? A ver. Muy bien, hermanos. Bueno, nos vamos a ir metiendo en materia. No hoy, pero los próximos sábados vamos a hablar también de lo que son las deudas, tarjeta de crédito, las compras, un montón de cosas muy prácticas vamos a estar viendo. Yo les pido que mediten esto, que repasen los apuntes, que puedan leer el libro. A ver, no entiendo. No entiendo qué pasó. Ahí me ven que sobre todo para las mujeres, que son las que gastan más. Y bueno. Todo vamos a recibir y va a ser una bendición, estoy seguro. Siempre y cuando lo creamos, siempre y cuando apliquemos aquello que el Señor nos está enseñando. Muy bien, hermanos. Ahí estaba saludando a Andresito, me parece. No sé si me saluda a mí. Andresito. Hola, hermano, ¿cómo está? Bueno, ahí se sumó otro hermano, me parece, allí. Alejandro. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar. ¿Tienen la tercera hojita? Bueno, vamos a hablar un poco sobre el presupuesto. El presupuesto es nuestra hoja de ruta. El presupuesto es aquello a lo cual nosotros necesitamos seguir y sujetarnos, ¿verdad? ¿Quién hace un presupuesto? ¿Quién está acostumbrado a armar un presupuesto cada mes? O de ir armando una base de datos allí en un Excel, en un cuaderno, por allí una mano, otra por ahí, bueno, muy bien. Muy bien. Miren, Lucas 14:28. Lucas 14:28. Esta lección es más bien práctica. ¿Sí? Podríamos decir que es la parte práctica, aquello que tenemos que hacer. Es una de las acciones que necesitamos tomar. Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros, el Señor Jesús es el que está hablando, dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El Señor Jesús está hablando de un principio aquí, nos está dando un ejemplo de la vida real. Y entonces está hablando de alguien que necesita construir una torre y que antes de construirla se va a sentar y va a calcular
los gastos para ver si tiene lo suficiente para acabarla, no sea que quede a mitad de camino y todos comiencen a reírse. Es un ejemplo que él da. Ahora, nosotros este principio lo podemos aplicar a nuestra vida, a nuestra finanza. Todos nosotros tenemos una torre básica, elemental, que tenemos que edificar mes a mes. Y es nuestra economía, es lo que necesitamos para llegar a fin de mes, es la torre que necesitamos de nuestra familia. Y todos los meses tenemos que sentarnos y calcular cuáles van a ser esos gastos que vamos a tener. Hay dos acciones que el Señor Jesús acá nos anima a hacer. La primera es sentarnos, sentarse. Esto no habla solo de una postura corporal, sino de una actitud, ¿verdad? Esto significa tomarse su tiempo a la hora de hacer las cuentas. Sentarse y tomar tiempo para pensar, para reflexionar cuáles van a ser nuestros gastos este mes y quizá durante todo este año. Miren, hermanos, nosotros hicimos un campamento en marzo de este año y dijimos que íbamos a tener otro después de un año. Lo vamos a hacer ahora en diciembre, un poquito antes. Decidimos hacerlo un poquito antes, pero ya los hermanos estaban alertados y aquellos que fueron sabios, aquellos que entendieron y presupuestaron, hoy no sufren pagar el campamento, porque mes a mes ahorraron y separaron dinero para eso. Pero si nosotros esperamos al mes de diciembre para pagarlo, entonces obviamente que va a sufrir mi economía, porque es un gasto imprevisto o un gasto que no tuve en cuenta, siendo que ya me lo habían dicho que lo tenga en cuenta. Desorden. La mayoría de las personas viven en escasez, no por falta de dinero o recursos, sino por desorden, desorganización, por no sentarse a calcular. ¿Qué es la segunda acción? Calcular. Significa hacer los cálculos, es decir, fijarse de forma detenida si el dinero te alcanzará para cubrir la forma en que deseas vivir. Necesito hacer los cálculos, necesito revisar cuáles son mis entradas, cuáles son mis salidas. Toda empresa hace esto, cualquier empresa hace esto. Nuestra primera empresa es nuestra familia. La primera empresa que necesito atender es la economía de la casa. Muchas personas se desesperan por cobrar el sueldo y gastarlo. Lo voy a sacudir al sueldo apenas entre en la cuenta, ya lo tengo destinado todo a aquello, y me voy a comprar aquello. Y lo he visto, hermano, lo he visto, compañeros en el trabajo que ya bueno, casualmente una mujer era esta. No siempre es así, hermano. Hay hombres muy, muy desordenados, gastadores. Y la verdad que esta chica me sorprendió porque me dice, ya tengo destinado todo el sueldo. Y yo le digo, pero faltan 2 semanas para que cobremos. Me dice, sí, pero ya sé en qué me lo voy a gastar. Y yo digo, wow, digo, impresionante. Digo, ¿qué? Claro, así no hay dinero que alcance. ¿Cómo vas a llegar a fin de mes? Si ya sabes en todas las cosas que vas a gastar el dinero. O sea, que vas a comprar zapatos, esto, aquello, salida. Necesitamos organizar nuestras finanzas para que a fin de mes no nos falte, sino nos sobre. Nos tiene que quedar dinero. ¿Y cómo vamos a hacer en este país? ¿Y cómo vamos a hacer si todo aumenta? Bueno, con la ayuda del Señor, con organización, siguiendo los principios bíblicos, lo vamos a lograr. A veces el problema es que queremos vivir un estilo de vida superior al que podemos vivir hoy. No significa que el Señor no nos vaya a bendecir más de adelante o que el Señor no pueda prosperarnos y tener un mejor pasar más adelante. Pero hoy nos tenemos que sujetar a los ingresos que tenemos, que cada uno tiene. Entonces, la fe
Y tenemos que entender esto. Elaborar, no sé si ahí tienen para completar, elaborar un presupuesto no es ninguna ciencia. Simplemente se toma un papel y lápiz y se enumeran los ítems según su orden de importancia. Todo presupuesto debe contemplar los siguientes ítems. El primero, la fe no se contrapone con la prudencia. Se complementan. Armar un presupuesto no significa que tengamos falta de fe. Yo el mes que viene me voy a comprar zapatos, un lavarropa y no sé, y me gasto todo el sueldo, total tengo fe que el Señor va a proveer. No, eso eso es imprudencia, eso es imprudencia. Tenemos que ser guiados por el Señor, tenemos que ser ordenados. Lanzamos desafíos de fe y los transitamos con prudencia. Podemos decir, este mes quiero ayudar a una familia, este mes quiero ayudar a un misionero y bajo oración y bajo la guía de Dios voy a lanzar un desafío de fe, pero lo voy a transitar con prudencia. ¿Sí? Voy a tener previamente orar y calcular cuáles son los gastos que necesito cubrir y qué es lo que el Señor me está pidiendo que haga. Y el segundo, ante todo, tener en cuenta que somos mayordomos del Señor. Solo administramos lo que le pertenece a Dios. Nada, ya lo vamos a ver en una próxima lección, pero nada de lo que tenemos nos pertenece. Nosotros administramos aquello que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha puesto bajo sus pertenencias. Todo proviene de la mano de Dios. Nosotros somos mayordomo. Un mayordomo es uno que gobierna, que atiende los asuntos de su amo. Entonces, nosotros eso es lo que hacemos. Nosotros estamos bajo la administración, nos toca administrar aquello que le pertenece al Señor. Entonces, ¿cómo vamos a armar un presupuesto? ¿Cómo se arma? Bueno, lo primero, necesito saber cuáles son mis ingresos y después voy a poner cuáles son los gastos. O las salidas, no los gastos, sino las salidas. Y lo primero tendría que ser el diezmo. Si yo gano 100, necesito poner 10 para el Señor, como el diezmo. Y eso ya vamos a entrar con detalle a esos temas, pero si usted dice que lo primero es el Señor en su vida, también tiene que ser lo primero en su agenda y en su presupuesto. Significa que si el Señor es lo primero en mi vida, en mi agenda, va a estar primero el Señor. Voy a buscarlo a Él en oración, voy a leer la palabra de Dios. Si el Señor es lo primero en mi vida, entonces lo primero que voy a hacer con mis ingresos es separar aquello que le pertenece al Señor. El diezmo es el 10% de aquello que me ingresa. Y uno dice, ¿el 10% es para el Señor? No, el 100% para el Señor, el 100%. Solo que el 90% el Señor me lo da a mí para que lo administre. El 90% el Señor me lo permite usar. El otro 10% no cuestiono si si doy el diezmo no llego a fin de mes. No, falta de fe, eso es falta de fe. Eso es imprudencia. No, este mes el diezmo lo voy a usar para comprarme un televisor nuevo. Imprudencia total, porque estoy trayendo maldición a mis finanzas, a mi familia. Hermanos, la palabra de Dios se cumple. Cuando en Malaquías 3:10, que también vamos a entrar en detalle en estos temas después, Malaquías dice, Dios dice, probadme ahora en esto. Dios dice, pruébenme. Y van a ver cómo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Él dice, traer los diezmos al alfolí. Es una orden, es un mandato, una invitación del Señor a que nosotros le demos el 10% de nuestro ingreso. Y entonces Él dice, yo voy a bendecir
y voy a multiplicar y voy a abrir la ventana de los cielos con bendiciones. Recuerda lo que vimos antes, estas bendiciones te alcanzarán cuando oyeres la voz de Dios. Las bendiciones te alcanzan cuando hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Se da cuenta, cuando nosotros damos el diezmo en obediencia, cuando lo estamos dando con fe, con amor, no por necesidad, no con tristeza, sino que lo hacemos por obediencia, con gozo, con amor, estas bendiciones te alcanzarán. Dios va a abrir las ventanas de los cielos. ¿Amén? No escucho mucho amén ahí. Bien. Entonces, los ingresos, los diezmos, después puedo poner un ítem allí de ahorro. Puedo destinar un porcentaje de los ingresos al ahorro. Y uno dice, ¿cómo voy a ahorrar si no me alcanza? Claro, porque es lo último que hacemos. Nos gastamos todo y decimos, no me sobró nada, no puedo ahorrar nada. No, lo primero que tenés que hacer es ahorrar. O sea, destinar un 5%, un 10%, no sé lo que vos quieras. Empezá con el 1%, pero separate algo para ahorrar. Destiná 100 pesos al ahorro, pero que algo separalo para ahorrar. De eso vamos a armar algunos fondos. ¿Por qué? Necesitamos saldar deudas primero. Necesitamos destinar un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia para cuando suceden cosas imprevistas, tener un fondo al cual echarle mano para que nuestra economía no sufra ese mes. Porque cuando viene, por ejemplo, algo en la salud, un imprevisto, quizá en el auto, se nos pinchó la rueda o hay que cambiar la cubierta y una cubierta hoy sale 10.000 pesos o más. Y entonces decimos, uy, tengo que cambiar la cubierta del auto y ¿cómo hago? Bueno, el fondo de emergencia, para que la economía no sufra. Ya presupuesté, me preparé para ese momento. ¿Sí? Vamos a ahorrar también para inversiones, para hacer inversiones en diferentes instrumentos financieros para poder multiplicar los ingresos. Bien, otro ítem tiene que ser algo destinado a dar. Todos, ustedes si leen la vida de los grandes millonarios, fueron personas muy, muy generosas, todo lo contrario a lo que pensamos, que fueron personas que retuvieron muchísimo el dinero. No, fueron prudentes y fueron muy generosos. Dan muchísimo a la caridad. Nosotros damos a las misiones, nosotros damos a las familias que están pasando necesidad, damos al pobre, como ya vamos a ver más adelante en versículos, promesas muy poderosas del Señor en cuanto a este tema. También necesito luego destinar para los gastos, ¿verdad? Para gastos fijos y gastos móviles. Gastos fijos como el alquiler, como la comida, el transporte, la educación, los proyectos, todas esas cosas necesito destinar dinero a esos temas. Por ejemplo, si yo digo que voy a gastar 10.000 pesos en comida cada mes, no voy a gastar 15, voy a gastar 10. Pero si yo no tengo un presupuesto, no voy a gastar ni 10 ni 15. Voy a gastar lo que sea y no voy a saber en qué se me fue la plata. ¿Por qué? Porque no tengo un control, no tengo algo a lo que sujetarme. Si yo entiendo que tengo que gastar 10.000 pesos en comida y gasto 11, gasto 9, bueno, está bien, puedo ser un poco flexible. Pero si yo gasto 20, no voy a saber en qué se me fue y voy a estar sacando o sufriendo mi economía en otras cosas mucho más productivas que yo tenía que hacer ese mes. ¿Se dan cuenta? Entonces el presupuesto es presuponer lo que voy a gastar. Y entonces con la ayuda de Dios vamos a ir acomodando las finanzas y van a ver cómo el dinero empieza a rendir. ¿Y eso qué significa? Recordad, presupuestar significa presuponer
Es decir, suponer antes de. Por eso primero debo establecer cuánto voy a gastar en un ítem y después sujetarme a gastar lo que he presupuestado. La clave del presupuesto es gastar lo que se anotó y no anotar lo que ya se gastó. No anotar lo que ya se gastó, sino anotar lo que presupuesto es gastar lo que se anotó. Voy a gastar aquello, me voy a sujetar a eso. Proverbio 21:20. Proverbio 21:20. ¿Qué dice? Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Tremendo, ¿no? Mire lo que dice este proverbio. Tesoro precioso y aceite. El aceite era algo muy valioso en el tiempo en los tiempos antiguos. Era algo muy valioso, de mucho valor. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Donde hay sabiduría, va a haber abundancia. Donde hay obediencia, donde nos sujetamos y obedecemos los principios, va a haber abundancia. Pero en la casa del hombre insensato, aquel que desobedece, aquel que no presta atención a las cosas de Dios, todo lo disipa, todo lo gasta, todo se le va de las manos, se le evapora, porque hay insensatez, no escasez, sino insensatez. Hermanos, necesitamos esforzarnos en buscar la sabiduría. Más precioso que el oro y la plata es la sabiduría, porque la sabiduría es lo que va a llenar su heladera, lo que va a hacer que usted sea un canal de bendición en la iglesia y a muchas personas. La sabiduría, cuando busquemos a Dios con más fervor, cuando confiemos más en el Señor, cuando obedezcamos lo que Él nos está pidiendo que hagamos, cuando nos ordenemos. Hermanos, nosotros vivimos en los países latinoamericanos con una muy baja educación financiera. Necesitamos, como hijos de Dios, educarnos un poquito más en estos temas. Necesitamos prestar más atención. Entendemos que vivimos con altos grados de inflación y con aumentos muy fuertes y a veces nuestra economía sufre. Pero si nosotros obedecemos al Señor, si hacemos lo que Él nos pide, si armamos un presupuesto, si primero le damos a Él, confiando, vamos a ver la mano de Dios en nuestras familias. Quizá no seamos una cosa, tengo una cuenta súper abultada, no, pero vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir en paz, vamos a sanar la finanza en casa y vamos a poder ver la mano de Dios obrando, usándonos en todas estas cosas. Entonces, ¿entendemos esta herramienta? Es sumamente clave. Hágalo en un Excel, en un cuadernito, en el celular a través de una aplicación. Úselo lo que quiera, pero empiece a practicarlo. Al principio es un poco difícil, hasta que tomamos el hábito. A mí me gusta hacerlo en Excel, por ejemplo. Pero usted hágalo en lo que más cómodo le sea. Siéntese con el hombre, con su esposa, si están casados. Si estás soltero, empezá a hacerlo solo, no esperes a casarte, empezá a hacerlo ahora. Si una mujer soltera, hágalo ahora. Y de esa manera van a ver cómo van a ir usando cada vez mejor esta herramienta y el Señor va a bendecir sus vidas, el Señor va a bendecir sus finanzas, porque van a obedecer este principio de sentarse, de calcular y de hacer ordenadamente, que es las prioridades, lo que Dios quiere que vayamos haciendo. Así que bueno, hermanos, ¿alguna pregunta con respecto a esto?
Todo bien. Bueno, buenísimo. Espero que esta semana tenemos tarea por hacer, que podamos sentarnos. Prácticamente estamos a principio de mes, entonces ya podemos empezar a practicar esto. Sí, le animo a que arme una hojita en Excel o en un cuaderno y que ya anote sus ingresos y que ya empiece a destinar los diferentes egresos o salidas que va a estar teniendo. No gastos, porque el diezmo no es un gasto y hay muchas cosas ahí que no son gastos, sino inversiones en el eterno, en las cosas de Dios. Esa palabra gasto por ahí nos habla de una pérdida y nosotros estamos hablando muchas veces de salidas o de egresos y ese cambio en las palabras es clave en nuestra mente. Así que bueno, hermanos, hay que cambiar nuestra mentalidad primeramente para que luego el Señor comience a hacer una obra poderosa, que yo sé que así va a ser. Está el Señor bendiciendo la iglesia, a cada uno de ustedes. Nosotros siempre oramos por ustedes, los tenemos presentes y bueno, son un gran ejemplo para todos nosotros, para muchas iglesias en Argentina. Así que sé que sé que van a aplicar estas cosas. Les agradezco su atención y que se toman el sábado a la mañana para venir a aprender y que podamos tener este espacio. Así que bueno, muchas gracias, hermanos. Les saludo y voy a estar orando por ustedes, que el Señor les ayude a aplicar todas estas cosas. Dios los bendiga. Pastor. No te vayas, pastor, no te vayas. Un segundito. Bueno, en primer lugar, darte gracias por este tiempo que te estás tomando para instruirnos, capacitarnos en el tema de las finanzas y comentarles un poco, recién le comentaba a Jaume y a Reglé, que todo este asunto de las finanzas personales surgió hace un tiempo. Él vino de Neuquén y pudimos conversar y estar charlando y dijimos, sí, le dije, sí, voy a tener que empezar el tema y después de estar pensando yo, dije, mi hermano está más capacitado que yo. Pastor Matías está capacitado, él es empresario, él tiene su empresa, tiene su negocio, es una persona que se incluye bastante en todo el asunto de. Y creo que está más capacitado que yo, entonces le dice, por favor, él podría enseñarnos lo que el Señor dice en su palabra respecto de lo que es el dinero. Y creo que hoy ha sido de gran bendición y creo que todavía queda bastante por seguir aprendiendo y más seguir haciendo más. Todavía nos quedan 6 lecciones más por ahí. Vimos 7 lecciones, recién vimos 3, quedan 7 lecciones más. Así que sí, 7 lecciones, así que espero que podamos seguir estando, seguir participando y bueno, si recordamos hoy vimos entonces la primera lección, que el dinero no es malo, el amor al dinero es lo más importante. En segundo lugar, poner nuestra confianza en Dios, no en el dinero, y en tercer lugar, presupuestar. Y creo que el presupuesto, como lo hizo mi hermano, está en orden de prioridad, ¿sí? Comenzando por Dios, Así que busquemos las decisiones de Dios, hermanos, busquemos las decisiones. Que esto no sea simplemente oír, como dice en Santiago, sino que seamos oidores, pero a su vez hacedores de lo que vamos aprendiendo. Que no sea solamente conocimiento, la sabiduría está en la práctica. Así que espero que esto nos sea de bendición a cada uno. Vamos a orar y te despedimos. Bien, Amado, amén. Santo, gracias por este día, gracias por esta mañana, Señor, que nos has dado, por bendecirnos a través de tu palabra, bendecirnos a través de entender y conocer lo que es respecto del dinero, Padre. Muchas veces tenemos conceptos erróneos, errados, respecto del dinero, necesitamos aprender a entender, Señor, lo que es, para que podamos utilizarlo para tu gloria. Que todo lo que tú nos des, Señor, lo usemos para ti, que tú nos bendigas abundantemente, nosotros podamos ser
para hoy, Padre. Ayúdanos a vivir. Gracias por este tiempo, gracias por Pastor Matías. Te pido que lo bendigas abundantemente a él y a su familia por separar este tiempo para nosotros. Te amamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Queridos hermanos, nos estaremos viendo el próximo sábado. Gracias, hermano. La tarea del presupuesto. Gracias a ustedes. Bendiciones. Chao, chao. La tarea con el sábado.